Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar la sesión después de este ratito que hemos estado hablando de las redes sociales y de la vida social. Bueno, pues damos la bienvenida a nuestro aula, a nuestra sesión. Voy a sentar yo también, porque estar así como de pie no sé qué me da. Pues a Miguel y a Pablo. Miguel y Pablo vienen de una ONG de Cooperación al Desarrollo que se llama CEBU. Ya lo habíamos comentado, ya sabían que vais a venir. Y bueno, esta intervención aquí en esta asignatura y en el aula, pues se enmarca en un programa que la universidad este año ha puesto en marcha, la primera vez que lo hace la universidad, de acercamiento de las ONGs y de la cooperación al desarrollo al ámbito universitario. Y al revés, ¿no? Que la universidad nos acerquemos también, una cosa de relación entre ambos. Es la primera vez esto que se hace desde la universidad, hace como 3 semanas o un mes, pues nos mandaron un correo electrónico a los profesores en la que nos mandaban una relación de una serie de ONGs que tratan distintos temas y que están trabajando pues, en cooperación al desarrollo desde distintas perspectivas y nos daban la oportunidad de que, si estábamos dispuestos, pues abrir el aula y conocer y abrir también nuestra ventana también de la cabeza a la cooperación al desarrollo. A mí me parecía una iniciativa fantástica. Y entonces nos decían, pues proponed alguna entidad que quiera venir a vuestra aula. Y entonces pues a mí me pareció que lo que nos planteaba CEBU, y también van a venir Entre Culturas otro día, pues era una oportunidad súper interesante. Entonces, claro, yo sí que les dije que como el grupo total, el grupo teórico amplio, que lo tenemos los lunes, pues que tenía que ser hasta ahora. Y entonces pues hemos hecho madrugar un poco y yo eso lo agradezco muchísimo. Bueno, pues entonces os digo que aquí está con nosotros Miguel y Pablo, les voy a ceder ya la palabra de CEBU. Y oye, os damos las gracias por venir a pasar este rato con nosotros y a aprender con vosotros. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, muchas gracias a la universidad por habernos dado esta oportunidad de hacer una charla de estas características y por supuesto también al profesor Prieto por habernos dado la oportunidad de estar con vosotros hoy aquí. Lo de la hora pues no es ningún problema. O sea, no, hombre, es el horario normal para trabajar y demás. Entonces, bueno, en lo que va a consistir la charla de hoy voy a pediros un poco de participación. Además, creo que tal y como está planteada el aula, vamos, yo me la esperaba aula más formal y demás, o sea que así mucho mejor. Yo me levantaré para apuntar y demás en la pizarra ideas y demás que vayan saliendo, pero vamos, la idea general de esta charla, taller, es que entendamos qué es la cooperación al desarrollo, qué importancia tiene la cooperación al desarrollo dentro de las políticas públicas de un Estado como el español y demás, y luego, relacionado con esto último, qué importancia tiene que los jóvenes, la juventud de nuestra sociedad, sepa lo que es la cooperación al desarrollo para poder implicarse o para que precisamente se dé importancia a ese tipo de políticas públicas. Entonces, para empezar, no os voy a pedir que me defináis qué es la cooperación al desarrollo, ¿no? Que el objetivo de esta charla no es que salgáis de aquí, hayáis aprendido una definición y ya está. De lo que se trata es que cuando salgáis de aquí seáis capaces de que cuando escuchéis la palabra cooperación al desarrollo o alguien os pregunte, pues hemos tenido una charla sobre cooperación al desarrollo, seáis capaces de mantener un diálogo, un debate, o seáis capaces de explicarlo de forma más interactuando con la otra persona que simplemente dando una definición de un concepto y ya está. Entonces, bueno, para configurar, digamos, entre todos la idea de qué es la cooperación al desarrollo, os voy a pedir inicialmente que me digáis ideas relacionadas o sinónimos relacionados con cooperación por un lado y con desarrollo por otro. Entonces yo las voy a ir apuntando aquí. Si no os importa, estaré seguramente de pie prácticamente toda la charla, taller, pero vamos, sin problema, pues ahora, incluso sin tener que levantar la mano, pues me decís ideas, sinónimos que tengan que ver con cooperación. Vamos a empezar por cooperación. ¿Qué se os viene a la cabeza cuando escuchéis la palabra cooperación? Ayuda. Ayuda mutua. Lo voy a ir apuntando aquí. ¿Más cosas? Trabajo conjunto. Más ideas. Participación. Un mismo objetivo.
objetivo. ¿Más ideas que se os vengan? Movilización. ¿Se os viene algún sinónimo, idea más? Si no, empezamos con la palabra desarrollo. Desarrollo. Crecimiento. Crecimiento. Y diciéndolo, lo voy apuntando. Avance. Innovación. Evolución. Sí, no os preocupéis. Innovación, la siguiente que me habéis dicho, ¿cuál es? Evolución. Evolución. ¿Y tú, Luca, habías dicho innovación? ¿Alguna idea más? Educación. Educación. ¿Sí? Progreso. Eso. Iniciativas. ¿Tenéis alguna idea más? Si no, ¿sí? Aprendizaje. Aprendizaje. Vale, yo creo que con todas estas ideas, ahora lo que tenemos que hacer, o sea, habéis, creo que hecho perfectamente el ejercicio de haber encontrado sinónimos o palabras vinculadas tanto a cooperación al desarrollo, y ahora el ejercicio precisamente es decir, si hay un concepto que está formado por estas dos palabras y sabemos a lo que nos evoca cada una de esas palabras, lo que tenemos que hacer es conjuntar ambos términos y ver qué puede significar. Si tenemos por aquí ayuda mutua y al mismo tiempo crecimiento, vamos a buscar una frase, una idea que pueda definir lo que es la cooperación al desarrollo. Podéis coger estos conceptos que ya hemos apuntado aquí o algún otro concepto que se os venga a la cabeza. Vamos a hacer ese ejercicio. A ver, ¿cómo definiríais, teniendo en cuenta lo que significa cada una de esas palabras, la cooperación al desarrollo? Con vuestras palabras, que ya habéis elegido vosotros. Un trabajo constante para evolucionar. Trabajo constante para evolucionar. Muy bien, sí. ¿Alguien más anónima? Trabajo en conjunto para nuevas innovaciones. Para nuevas innovaciones. Participación, por ejemplo, para progresar. Participación social, podríamos decir. Participación social para progresar. Más ideas. Trabajo conjunto bajo un mismo objetivo para el crecimiento. Ajá. Con el mismo objetivo para crecer, crecimiento. Una ayuda mutua mediante la movilización de personas enfocadas en el progreso de un tema determinado. Ajá, muy bien. Ahí ya se está complejizando la definición. ¿Más ideas que tengáis o que se os vengan a la cabeza? Bueno, yo creo que, vamos, con lo que yo perfectamente habéis entendido el ejercicio y creo que más o menos ahora con este simple relación de conceptos tenéis una idea, yo creo, al menos más clara o cuando os pregunte sobre qué es la cooperación y el desarrollo es más sencillo que partiendo de estos, digamos, ideas que son sinónimos tanto de la palabra cooperación como la palabra desarrollo, podéis dar una definición más o menos clara de lo que es. Pero aquí ha salido algo muy importante, que ha salido un mismo objetivo, con la palabra objetivo. Es cooperación al desarrollo, es trabajo conjunto, es trabajo en equipo para progresar, para llevar a cabo iniciativas, para llevar a cabo una innovación social, para avanzar, pero ¿con qué objetivo? Y la cooperación al desarrollo, una idea muy importante que está vinculada a la cooperación al desarrollo, es el concepto de justicia, justicia global. Entonces, ya el término justicia probablemente os evoque otra serie de cosas más concretas de las que ahora irán saliendo en la charla que tengamos, pero es muy importante la palabra global. O sea, no se busca la justicia de un sitio determinado, se trata de que la justicia se extienda entre todas las personas, entre todas las personas que están colaborando dentro de ese equipo que está buscando un mismo objetivo del que habéis hablado.
Pero ahora me gustaría, voy a partir del hecho de que entendemos que ahora mismo, si hablamos de justicia en términos globales, esa justicia no existe. Si pensáis que existe o no existe, yo parto del hecho de que entendemos ya que la justicia ahora mismo a nivel internacional no existe, por lo que estamos viendo mismamente en países como Siria, en continentes como África y demás, en Latinoamérica y demás, donde incluso en nuestra propia sociedad se están dando desigualdades que evidentemente nos llevan a pensar que no existe esa justicia. Pero lo importante ahora no es tanto que me digáis si existe justicia o no existe justicia, sino a qué vinculáis un mundo justo. Una sociedad justa, ¿cómo la definiríais? ¿Cómo la caracterizaríais? ¿Qué cosas concretas relacionáis con esa sociedad justa? Cosas concretas, no quiero ideas vagas como la igualdad social. Si hay igualdad social, ¿qué significa? Cosas concretas. Que partiesen todos de la misma... sí. ¿Cómo? Que tuviesen todas las mismas oportunidades, que partiesen de las mismas. Vale, vamos a poner mismas oportunidades. Igualdad de acceso, ¿no? ¿Perdón? Igualdad de acceso de cara a la salud, educación o al... Ajá. Vale. Acceso a la educación, vamos a poner. Ya la discriminación. No discriminación. ¿Más cosas? A raíz de la misma oportunidad puede ser la capacidad de decidir, la libertad de decidir. Vale. Libertad de decisión. No opresión. No presión. Seguridad. Seguridad. Estoy diciendo ideas que me parece bien, pero no está saliendo, yo que sé, cosas como, hombre, algo para comer, o sea, quiero decir, recursos, exactamente. Me parecía curioso, recursos, Derechos humanos. derechos humanos, muy importante. ¿Alguna idea que se os venga más para apuntarlas? No. Había dicho la eliminación de fronteras. Eliminación de fronteras. Bien, si os fijáis, si se os ocurre algo más, lo vamos a apuntar a lo largo de la charla, no hay ningún problema. Pero si os fijáis, ya estamos metiendo más elementos. Por un lado ya tenemos la cuestión del trabajo en equipo, ayuda mutua para el crecimiento, la educación, avanzar, etc. Y ya a esa definición de cooperación al desarrollo le hemos metido el elemento de que estamos cooperando, estamos trabajando en equipo para avanzar, y ese avance tiene que ver con un sentido que tenemos de la justicia. Dependiendo de qué sentido de la justicia tengamos, avanzaremos hacia unos objetivos u otros. Y vosotros mismos habéis más o menos hecho un dibujo de qué objetivos creéis que estarían vinculados a esa idea de justicia global. Acceso a la educación, no discriminación, no opresión, seguridad, etcétera, etcétera. Eliminación de fronteras, libertad de pensamiento, de decisión, etcétera. Entonces, precisamente muchas de estas ideas tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que se han aprobado en el seno de la Organización de Naciones Unidas, y que va a obligar, entre comillas obligar, porque ya sabéis que este tipo de tratados luego depende mucho de la presión social que haya y si los estados se adscriben o no a ese tipo de tratados. Pero digamos que ha habido ya un número de países bastante amplio que pertenece a la ONU que dice que desde el 2015 está trabajando hasta el 2030 por conseguir objetivos de desarrollo sostenible, que precisamente tienen que ver con este sentido de justicia global. Luego retomaremos la cuestión de la ONU, los derechos humanos y demás, que ya habéis nombrado, para vincularlo con la responsabilidad que tenemos nosotros, todos nosotros como sociedad civil, para que esos objetivos, para que esos compromisos que se están firmando a nivel internacional se cumplan. Quiere decir, podemos decir, eso que han firmado no sirve absolutamente para nada.
yo prefiero que exista un documento que al menos reconozcan, o sea, que haya obligado a los propios estados a decir que o firmo esto o quedo retratado, a que no exista. ¿Por qué razón? Por una cuestión como la de los derechos humanos. No es lo mismo que no exista una declaración de los derechos humanos a que sí que exista, porque si existe, tú puedes obligar a un determinado estado que ha reconocido sus derechos humanos a que los cumpla. Y la sociedad civil se puede organizar para conseguir que esos derechos humanos se respeten, etcétera, etcétera. No es lo mismo, ¿vale? Eso yo creo que tiene que quedar, es una idea importante que tiene que calar un poco más en la sociedad, porque vivimos en cierta apatía en la que parece que todo da igual y que da igual cualquier tratado o cualquier ley que se apruebe en favor de los derechos humanos y demás, porque como no se va a cumplir, pues nos da igual. Pues yo, en este sentido, soy crítico con esa actitud. Pero bueno, ahora vamos a seguir avanzando en la charla, luego retomamos esta serie de ideas, incluso podéis preguntar y debatir un poco entre vosotros, pero ahora, volviendo otra vez a la idea de cooperación al desarrollo y a esta idea de justicia global, os voy a dibujar cuáles son las principales líneas en las que trabaja la cooperación al desarrollo y en concreto las entidades que están incluidas dentro de la coordinadora de ONGs de cooperación al desarrollo de Castilla y León. Voy a hacer como una especie de árbol y aquí van a ser las ramas. No va a ser muy artístico el dibujo, pero bueno, de lo que se trata no es que sea desde el punto de vista artístico bueno, pero bueno. Por un lado tendríamos la educación, que ya lo habéis dicho en alguna de vuestras ideas. Por otro lado estaría la sanidad. Por otro lado estaría la igualdad. Igualdad social en la que se pone especial énfasis a la igualdad entre hombres y mujeres. Luego estaría la línea que trabaja en el comercio justo, que tiene que ver, esta idea de comercio justo, no sé si la habéis escuchado alguna vez, pero tiene que ver precisamente en las condiciones en las que, por ejemplo, los trabajadores que producen determinados productos que consumimos, pues tengan que no haya explotación infantil, que esas personas que los trabajadores tengan unos derechos reconocidos, que los recursos que se utilizan para producir esos productos no dañen el medio ambiente, etcétera, etcétera. Luego estaría, muy importante, acceso al agua. Y esto es curioso, cuando hemos hablado del sentido de justicia global, por eso os decía, eran ideas que están muy bien. O sea, no discriminación, acceso a educación, no opresión, seguridad, derechos humanos. Pero una cosa tan importante como el acceso al agua, pues no se os ha ocurrido. Y no pasa nada. ¿Por qué no se os ha ocurrido? Pues muy probablemente porque nosotros lo tenemos al alcance de la mano. No es una cosa que nosotros pensemos que es, evidentemente sabemos que es un bien de primera necesidad, pero es curioso que cuando hablamos de justicia global no es algo que se nos viene repentinamente a la cabeza. Cuando el agua precisamente no solo es importante para que vivamos los seres humanos y vivamos, sino que es importante desde el punto de vista higiénico, es importante desde el punto de vista evidentemente medioambiental, es importante desde el punto de vista de que el agua se utiliza, en concreto el agua dulce, se utiliza también para regar y por lo tanto para cultivar cosas y obtener productos. Si el agua está contaminada, aparte de no poder beberla, los seres humanos tampoco se puede utilizar para cultivos y por lo tanto para alimentar a una población. Por eso pongo especial énfasis en esta idea para que os fijéis que es una cosa muy concreta y de la que no disfrutan un montón de personas en el mundo. De hecho, hay un problema asociado al tema del agua ahora mismo y seguramente lo habéis escuchado en España para que veáis que la cosa no simplemente es del continente africano, etcétera, sino que se está hablando de que si había una sequía continuada en España, muy probablemente iba a haber cortes de agua en determinadas zonas de España y no se iban a poder utilizar para determinados fines. Aunque seguro que para los que juegan al golf no se les cortaba
el agua, pero bueno, ese es otro tema que también sería discutible. Luego está la última sería el último campo, pacificación en conflictos bélicos. Entonces, como veis, estos serían los 6 campos de trabajo en los que trabaja la cooperación al desarrollo, en los que se desarrollan los proyectos de cooperación al desarrollo y que están relacionados con un sentido de justicia que tenemos a raíz precisamente de haber adquirido conciencia de los derechos humanos. Entonces, como veis, tenemos aquí lo que puede ser, si podemos denominar a esto el árbol de la cooperación al desarrollo, de lo que bebe o de lo que se nutre la cooperación al desarrollo, o este árbol, sería de las ideas que habéis dicho vosotros aquí: ayuda mutua, trabajo en equipo, movilización, participación, crecimiento, educación, avance, etc. ¿Para qué? Para conseguir precisamente, en relación con el objetivo de la justicia, mejor educación, mejor sanidad, igualdad social, comercio justo, acceso al agua y pacificación de conflictos bélicos. La cuestión aquí, y aquí sí que os voy a pedir que debatéis, no conmigo, sino entre vosotros, qué ideas tenéis respecto a ver. Estamos hablando, o partimos del hecho de que no existe justicia en el mundo, de que para conseguir esa justicia en el mundo hay una serie de campos de trabajo en los que nos podemos involucrar y mejorar entre todos la situación que existe a nivel internacional en determinados aspectos. Para vosotros, de todas estas ramas, ¿cuál creéis que es la más importante? ¿Por cuál apostaríais vosotros? Es en plan de, nosotros tenemos que desarrollar, como tenéis la posibilidad de desarrollar un proyecto de cooperación al desarrollo y digamos que vosotros pensáis que lo vais a elegir en función de la importancia que tiene para conseguir esa justicia a nivel internacional. ¿Cuál sería? Sí, o sea, para mí lo más importante, yo que sé, puede ser la educación. La educación por esto, por esto y por esto, porque sin educación no tendríamos esto. Y sin educación no sé qué, no sé cuál. Se trata un poco de ver dónde ponéis vosotros el énfasis. Y ver efectivamente las diferencias que tenéis a la hora de enfrentaros a una injusticia. Es decir, ¿por dónde empezaría para resolver una injusticia? Yo partiría de la igualdad social. Por ejemplo, lo normal es que la gente diga educación, pero si tú partes ya de que tu acceso a la educación es igual, no tendría sentido. Quiero decir, para mí ese es el eje. O ejemplo, acceso al agua. ¿Qué pasa en África? Todo el tema del feminismo ecológico y todo eso. ¿Quiénes son las que van a por agua, miles de kilómetros? Al final son las mujeres. Quiero decir que, bueno, todo yo creo que entra, o sea, el comercio justo, quiénes son los explotados por los opresores. Quiero decir que la pacificación, de la misma manera, quién decide, o sea... Pero tú apostarías por igualdad social, o sea, ¿tú crees que el eje es la igualdad social? Sí, por eso, que para mí eso es el eje de todo el árbol, la rama que sostiene todo. Más ideas por aquí. Yo es que, arriesgándome un poquito, sí, no sé mucho del tema, pero partiría un poco dentro de lo que es el comercio justo. ¿Por qué? Porque al instante en el que empezás a desarrollar un eje de comercio justo, se evitan monopolios como lo que pueden ser la sanidad o la educación, de que los que más tienen se pueden permitir una educación mayor o una sanidad mejor, y ya empiezas en otras maneras como de que al empezar a repartir los recursos, o por lo menos venderlos de una manera más equitativa, te encontrás con que el acceso al agua viene siendo más accesible para todo el mundo, y que el acceso a los recursos como la comida, los bienes, viene siendo igual para todos, o en mayor o menor medida mejor. También apoyo otras, como por así decirlo, otras... ¿cómo explicarlo? Bueno, también apoya otras cosas como que el comercio directo y como que los intermediarios no sacan tanto partido, por ende los productos van bajando de precio, y por forma de verlo, todo lo demás se viene siendo como más accesible o más sencillo de acceder para todas las personas. ¿Más ideas? Si no, voy a preguntaros a alguno, a ver qué me decís. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, sobre todo lo de eso, pues lo que estaban hablando, de que hay que partir de igualdad, pero para mí la pacificación también es muy importante, porque creo que si no hay estabilidad, no se puede desarrollar el resto de cosas. O sea, en un país en guerra no va a haber igualdad, la educación no se va a poder desarrollar bien porque, no sé, el acceso al agua ya ni te cuento, entonces creo que es un pilar muy importante.
Pero ahí voy a empezar a ser un poco malo, en el sentido de que voy a empezar a cuestionaros las cosas que estáis diciendo. Por un lado, partías de la igualdad. Bueno, y te respondo con lo que te ha dicho, bueno, ¿cómo te llamas? Joyce. Yoisa Natalia. y Natalia, vale. Isa. Isa y Natalia. ¿Qué has hecho, Isa? ¿Qué sí? Perdón. Isa y Natalia. Natalia decía, y partía de la igualdad, pero claro, es muy difícil hablar de la igualdad social dentro de un conflicto bélico. De hecho, una de las primeras víctimas, aparte de lo que se suele decir, la verdad y la justicia en una guerra, precisamente es que se dispara la desigualdad, porque normalmente quienes van a combatir son unos y otros se quedan dirigiendo el combate, ya sea el conflicto con los niños soldados, etc. Por otro lado estaba la cuestión del comercio justo, que rebatiendo, ¿cómo te llamas? Hernán. Claro, muchas veces cuáles son las causas de una guerra. Y muchas veces las causas de una guerra tienen que ver precisamente con la obtención de determinados recursos, por la fuerza, etcétera, porque no se quiere, por ejemplo, mismamente cuando se ha hecho expolio de determinados recursos y se ha invadido un determinado país o se ha explotado a la población de determinado país, ha sido precisamente para no tener, o sea, para que el comercio, para beneficiarte, digamos, de ese recurso sin pagar el precio que sería adecuado, reconociendo que está robando a esa población sus bienes. Más ideas que os hagan para que veáis, o sea, que siempre hay un... Que con lo del comercio justo, sí, en plan, entre comillas, les roban lo que, la materia prima que tienen, pero Sí, yo sería una de también las... creo que si no hay educación para que ellos mismos sepan que les están robando lo que tienen, tampoco pueden decir, no, pues no te lo doy por este precio, te lo doy por este otro. Entonces, eso. Para mí la educación estaría antes que todo eso. Entonces todo depende de qué país, porque en África el mayor problema es el acceso a agua, por ejemplo. En cambio en España el mayor problema quizás es la educación en ciertos colectivos. Entonces todo depende un poquito en qué país vayas a querer desarrollar, ¿no? También, efectivamente. Y yo rebatiendo a Luisa, quiero decir que también para que haya un cambio tiene que haber un conflicto, o sea, que no tiene por qué ser bélico, pero es que, quiero decir, con una movilización quizá masiva, quiero decir, al final somos más, no sé cómo decirlo, que ellos tienen el poder, sí, pero es que para que haya un cambio tiene que haber un conflicto de intereses, eso siempre es así, si no, no va a cambiar nada. Yo es que aquí tengo una duda. Yo no entiendo cuando se refieren a lo de pacificación, porque yo el término cuando lo he escuchado ha sido bastante malo, entonces no entiendo cómo se puede hacer un término positivo. A ver, pacificación, a lo mejor no es el término, no estoy utilizando el término adecuado, lo que se refiere es que trabaja por, dentro de determinados conflictos bélicos, se trabaja para que deje de haber enfrentamientos entre las facciones que están enfrentándose y demás. O sea, no sé exactamente por qué lo veías como término negativo. Es que la última vez que yo he escuchado, por lo menos en contexto de mi país, cuando he escuchado pacificación, bueno, que entraron, dispararon, mataron a todos. Vale, no. Ya pasa. Una entidad de cooperación al desarrollo. Esa es pacificación por la fuerza, ¿no? Yo sería pacificación, sí, en términos militares, a lo mejor. Claro. Pero una entidad de cooperación al desarrollo, yo creo que para bien no utiliza armas y está bien que sea así, ¿no? Pero ahí vamos, me habéis dicho educación y por ahí habías agua, acceso al agua, etc. Claro, el tema de la educación, ahí volvemos también a la idea de la cuestión de, es muy difícil, si no hay una igualdad social, por ejemplo, que la educación vaya dirigida o tenga todo el mundo acceso a esa educación. O, por ejemplo, dentro de un conflicto bélico es muy difícil que siga habiendo acceso a la educación porque va a haber un sector de la población que va a estar, primero, o va a ser víctima de ese conflicto bélico o va a estar va a ser, digamos, parte activa de ese conflicto y no se va a poder, digamos, dedicar a formarse, etc. Más ideas. No sé si estoy queriendo quitarlas, no estoy diciendo nada más, simplemente para que veáis que también
o sea, la idea de todo esto es que veáis que hay una interrelación entre todos los campos. No es en plan de yo quiero conseguir la justicia en el mundo y voy a luchar por la educación o voy a luchar porque no haya guerras ni a tomar por saco, no. Resulta que cuando os queréis enfrentar a un determinado problema, en un sitio muy concreto, vais a tener que tener en cuenta todos estos campos. Y de hecho, bueno, ahora podemos seguir hablando al respecto, pero aprovecho, dado que han salido bastantes ideas que me ha parecido muy interesante, hablaros en concreto de uno de los proyectos que está apoyando nuestra entidad, en concreto es en Iquitos, en Nauta, que es dentro de Iquitos. Iquitos está dentro de la Amazonía peruana. Entonces, el proyecto que se está apoyando ahí es ampliar un colegio de primaria. Aparentemente es conseguir recursos para construir un colegio y que tengan acceso las personas, la población indígena, tenga acceso a una educación primaria, etcétera, etcétera, ¿no? Aparentemente es algo bastante sencillo, es simplemente enviar recursos, controlar que esos recursos se utilizan para construir una escuela y proyecto acabado. ¿El problema cuál es? Que, como os digo, está en la Amazonía peruana. La Amazonía peruana, como os podéis imaginar, tiene, digamos, es un escenario muy específico, no es precisamente el campus de la Universidad de Valladolid. Tiene un papel fundamental el respeto al medio ambiente, tiene un papel fundamental el respeto a las culturas indígenas que existen o que han subsistido a lo largo del tiempo dentro de esa región, y tiene un papel fundamental, por supuesto, el agua, en concreto el Amazonas, del que se nutren las poblaciones indígenas, tanto primero como es digamos, en vez de carreteras, ellos se mueven por el río con lanchas motoras o con canoas, etc. Del río obtienen los principales alimentos como el pescado y demás para subsistir. ¿Cuál es el problema que tienen asociado a esa zona? Tiene el problema de la deforestación, que se cortan, se talan árboles y demás, y luego tienen el problema de que han construido un gasoducto, etcétera. Ese gasoducto, cuando hay perforaciones del conducto y demás por el que va, se vierte lo que va por ese conducto y se contamina el agua, y por lo tanto los peces no se pueden consumir, o sea, los alimentos que obtienen de ese río no se pueden consumir, y al mismo tiempo no lo pueden utilizar ni para beber ni con objetivo higiénico, digamos, porque esa agua está sucia, contaminada, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Aparentemente el proyecto, como os digo, es muy sencillo, pero en el momento, si quieres realmente trabajar en equipo, un trabajo conjunto para conseguir un avance real dentro de esa población, es necesario, es fundamental que atiendas a todos esos aspectos. No simplemente construye una escuela y ya está, como os estoy diciendo. Hay factores que en el momento en el que entras dentro de esa realidad tienes que tener en cuenta. No sé si se entiende un poco la realidad. Bueno, y de hecho os voy a pasar para que veáis, relacionado con esta idea, porque no quiero que os vayáis con la percepción de que la cooperación al desarrollo es simplemente van unas entidades, en este caso de Castilla y León, obtienen recursos, van allí, construyen lo que sea, qué buenos somos, les estamos dando todo lo que necesitan y ya está. Como decir, hemos cumplido. Lo importante de un proyecto de cooperación al desarrollo no es tanto que haya una entidad, sea de donde sea, que se haga cargo de ese proyecto de cooperación al desarrollo y lo lleve a cabo. Una de las ideas fundamentales es que ese proyecto de cooperación al desarrollo lo lleven a cabo y lo lideren personas que están allí, personas de la población que va a ser beneficiaria, porque es el único modo de, digamos, vincular a esas personas a ese proyecto y decir, nosotros tenemos ese mismo sentido de la justicia y queremos tener esta escuela y queremos tener este determinado bienestar social en nuestra población, etc. Es muy importante entender eso. Y por eso os quería enseñar en concreto, por ejemplo, un libro que han editado
en Iquitos. Es un libro de cuentos, como veréis está escrito, lo voy pasando por si queréis verlo, fue editado en el 2016, un libro de cuentos que recoge determinadas tradiciones, etcétera, de esa población, y lo interesante es que, como veréis, si lo leéis un poco, primero las historias no tienen nada que ver con las historias que se pueden contar aquí, con los cuentos tradicionales que tienen que ver con España o Europa, etcétera. Principalmente porque el escenario, como os digo, es la selva, el río y toda la mitología que se desarrolla en ese entorno. Pero hay otro aspecto importante que os decía antes, que tiene que ver con las poblaciones indígenas. Muchas de las poblaciones que viven allí son indígenas y tienen una lengua propia, una cultura propia. Y como veréis en este libro, está escrito tanto en castellano como en cucama. En concreto, este libro ha sido editado también por personas que pertenecen a esa población. Y es muy importante también con precisamente el proyecto que llevamos a cabo, que es con la educación. Si estás hablando de educación, no es para imponer nuestra cultura, nuestra visión del mundo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sino que tienes que ser sensible precisamente a ese tipo de cosas. Y para que veáis que dentro de esa población han adquirido o tienen un sentido de la justicia incluso mucho mayor que el que tenemos aquí, para que no los veamos con pasión, que es muy importante. La cooperación al desarrollo no es ni caridad ni compasión. Tiene que ver con un sentido de la justicia. El sentido de la justicia es un compromiso social en el que entiendes que si busco el progreso no se puede entender de progreso para mí a costa del empobrecimiento del resto. El progreso tiene que ser conjunto. Y como os decía, en concreto, han desarrollado a lo largo de los años, evidentemente, en esa población, un sentido de la justicia muy fuerte, hasta tal punto que han desarrollado, por ejemplo, sus propios medios de comunicación, radios comunitarias, etc. En concreto, si no recuerdo mal, uno es La Voz de la Selva y otro, se me ha ido el nombre, pero bueno, luego si vuelve os lo comento por si queréis buscar y demás. Y son precisamente, y ese tipo de proyectos, ese tipo de iniciativas son fundamentales porque precisamente les da voz, no solo les da voz primero para mostrarse unos a otros que no están solos, y segundo para que les escuche el resto del mundo, para que les escuchen y tengan en cuenta sus proclamas, necesidades y decir, oye, nosotros estamos aquí para defender nuestro entorno, para que no se utilice, se instrumentalice nuestras vidas y el escenario en el que se desarrollan y demás. Entonces, bueno, ahora ha sido un poco más mi parte de lo que hace nuestra entidad en concreto allí, pero bueno, si queréis, tenéis alguna pregunta respecto a lo que ha ido saliendo, etcétera, pues ahora nos detenemos un poco más en alguna idea en concreto. No sé si ha habido alguna cosa que no se ha explicado bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, tenemos 10 minutos. 10 minutillos, perfecto, por eso. Yo quería hacer Sí. dos preguntas. Una primera, ¿nos podrías contar un poco qué es CEBU? Para también concretar un poco pues, la cooperación al desarrollo, quizás es interesante en una ONG, que es la vuestra, ¿no? Entonces sería interesante que nos contaseis qué es la ONG CEBU. Y luego también, unida a esta pregunta, otra también que se me ocurre es ¿por qué hacéis vosotros cooperación al desarrollo? Un poco vuestra experiencia personal, porque aquí venís, imagino que no cobráis por esta charla, no os han pagado nada, me da la impresión de que no os vais a hacer de oro dando charlas por el mundo, porque esto de la cooperación al desarrollo no va por el asunto monetario. Entonces, que nos contéis un poco también vuestra experiencia personal con este tipo de compromiso. Precisamente, a ver, en concreto, nosotros pertenecemos, tanto Pablo como yo, ahora si quieres tomar la palabra, pertenecemos a lo que es la sección juvenil de esa entidad. Pero esta entidad nace hace 5 años, precisamente, con el objetivo de apoyar proyectos de cooperación al desarrollo que apoyan o desarrollan los agustinos a nivel, digamos, nivel internacional. Esto es importante porque normalmente entiendo que puede haber una percepción
de que lo que lleva a cabo la Iglesia, en este caso los agustinos, puede estar vinculado a la caridad única y exclusivamente, o a única y exclusivamente evangelizar, etc. Es importante entender que, por ejemplo, en una población como la de Iquitos y demás, uno de los principales defensores de las poblaciones indígenas y de que haya un desarrollo social, independientemente, como os digo, de si son cristianos o son más o menos cristianos. De hecho, la religiosidad allí tienes que, o hay una mezcolanza entre sus tradiciones y lo que, digamos, se puede traer de Europa, o evidentemente va a haber un rechazo social. Entonces, es muy diferente la percepción o el trabajo que llevan a cabo entidades o organizaciones vinculadas a los agustinos allí, que lo que puede, digamos, percibirse en sociedades como la nuestra y demás. Pero digamos que nuestro papel es apoyar. Como digo, es importante apoyar. No es que llevemos nosotros los proyectos de cooperación al desarrollo. Lo que nosotros hacemos es apoyar porque quien los lidera, quien los lleva a cabo, son la población local de esos sitios. En concreto se han apoyado dos grandes proyectos. Uno es el de esta ampliación de una escuela de primaria, y dos es en Filipinas un proyecto de asistencia sanitaria. También se enviaron recursos después del tifón Dayan, ¿no? Hace 5 o 6 años, cuando azotó Filipinas y demás, se enviaron recursos económicos y demás de apoyo, y digamos que ha nacido precisamente para que gente de Valladolid, gente que tiene, digamos, unas determinadas inquietudes sociales, pues pueda colaborar con este tipo de proyectos. Pero algo muy importante que hacemos desde la sección juvenil, que tiene que ver precisamente con venir a dar una charla aquí. No es tan importante el hecho de decir, me meto en una entidad de cooperación al desarrollo y es para ir allí y salvar el mundo. No, o sea, la cooperación al desarrollo, las personas que se vinculan a la cooperación al desarrollo, no es para ir de salvadores por el mundo y hacerte unos selfies por ahí, mira qué guay soy, y lo subo a las redes sociales y gano en popularidad, etc. Es muy importante la parte de sensibilización. Es muy importante entender un poco las ideas que han ido surgiendo hoy, que tiene que ver con nuestro sentido de la justicia, tiene que ver con que no puedo entender el progreso, mi progreso, sin tener en cuenta el progreso de los demás. No puedo progresar, no puedo avanzar, no puedo crecer sin tener en cuenta o a costa de los demás o empobreciendo a los demás, etc. Entonces, digamos, ¿por qué? Tu pregunta, digamos, sería ¿por qué trabajáis en ese ámbito? Porque entendemos, yendo un poco al comienzo de la charla, que tenemos que hacer esta labor de sensibilización para precisamente movilizar a la gente, mostrar que la cooperación al desarrollo es una política pública, dentro de las políticas públicas debería ser una de las prioridades, si entendemos que el respeto y la garantía de los derechos humanos a nivel internacional es algo importante. Entonces, no sé si me he explicado muy bien, pero digamos que tiene que ver con el tema de, en este caso, de adquirir una conciencia sobre los problemas que existen a nivel internacional y comprometerte, digamos, o entender cómo se pueden afrontar y demás desde nuestras sociedades. Bueno, si quieres complementarlo tú un poco. No sé si también quiero preguntar una cosa. Si no, bueno, también te quiero decir algo. Antes de todo, yo soy profesor de secundaria y obviamente no nos dedicamos a esto, ni recibimos ningún tipo de compensación. Es más, al revés, voy en teoría no tendría clases, por si acaso no vale, y ya he buscado una manera de entrar en un aula, ¿no? Como así. Y comentar, bueno, simplemente la ONG se fundó en origen aquí en Valladolid. La sede está en el Paseo de Filipinos, probablemente conozcáis, en el convento que tienen los padres agustinos allí. Y creo que lo comentaba antes Miguel, tiene una estrecha vinculación precisamente con los agustinos.
Cebú es el nombre de una isla que está en Filipinas. Es una de las ciudades, dentro de esa isla hay una ciudad que es la más importante, la segunda después de Manila. Allí se encuentra un poco la figura un poco histórica, tradicional del Santo Niño de Cebú. Hay una basílica allí, es un centro religioso importante y demás. De ahí viene un poco el nombre de la ONG, porque colaboramos con Filipinas, como también he mencionado, aparte de con este proyecto en la Amazonía peruana. Y bueno, se realizan diversas actividades o diversos eventos para recaudar fondos, aunque no únicamente. Por ejemplo, una vez al mes se organiza un pincho solidario los domingos por la mañana. No sé si los universitarios están en condiciones de levantarse el domingo por la mañana para asistir y verlo, ¿no? Pero bueno, los universitarios también desayunan y almuerzan. Sí, para las 2 de la tarde, no sé qué. Un buen vermú es una buena hora para el vermú. Sí, bueno, es verdad. Podéis tomar un vermú, tomar una tapa también solidaria y lo que se recauda se destina a los proyectos. También, por ejemplo, hay un programa de apoyo social o de apoyo escolar de lunes a jueves por las tardes, allí mismo en los locales de la parroquia, donde gente que tiene necesidades educativas pues recibe apoyo de voluntarios que les ayudan en matemáticas, en inglés, en lo que necesiten. Y luego también, bueno, pues actividades más puntuales a lo largo del año, como una cena solidaria y más. Bueno, yendo también al campo de la sensibilización, por ejemplo, hemos estado colaborando con la coordinadora de ONG de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León. No sé si habréis escuchado hablar del ciclo Pobreza Cero, que se celebra en octubre, justamente coincidiendo con la Semana de Pobreza Cero. Pues una parte importante de esa sensibilización pues es a través del cine. O sea, no única y exclusivamente se proyecta una película y ya está, sino que lo que se hace es, se proyecta una película, hay una mesa redonda en la que se habla sobre lo que se ha visto y luego se da la voz a las personas que han asistido a esa actividad, pues para que precisamente haya un debate y que el cine se convierta en una experiencia no solo de consumo individual y de ocio, sino que sirva también para interrelacionar a las personas, interactuar entre sí y hablar sobre cuestiones que nos afectan a todos. Y la sensibilización sobre la cooperación al desarrollo tiene una parte importante, que no solo, o sea, el hecho de adquirir un sentido de la justicia a nivel global, a nivel internacional, te hace también tener un sentido de la justicia a nivel particular. El hecho de hablar todo este tipo de cuestiones sobre educación, sanidad, igualdad, acceso al agua, te hace adquirir, digamos, un compromiso también con la sociedad en la que estamos viviendo. Aparentemente estamos en mejores condiciones que otras poblaciones, pero eso no implica que te despreocupes de la pérdida de derechos que puede haber en nuestra sociedad con respecto a los derechos humanos. Bueno, otra actividad que realizamos, para que veáis que no es única y exclusivamente enfocado a cuestiones a nivel global y demás. Él ya ha nombrado el tema del vermú solidario que organizamos, el cine que acabo de nombrar, el grupo de integración social, ¿no?, donde se hace apoyo escolar y demás. Sí, nosotros también organizamos en verano un campamento con chavales de 6 a 15, 16 años. Y lo que se hace en esos campamentos es lo típico, evidentemente, de actividades de ocio, tiempo libre y demás. Pero dentro de esas actividades siempre solemos incluir alguna actividad o taller que tiene relación con la cooperación al desarrollo. Por eso que os decía antes, porque es muy importante que las personas que ahora mismo estamos entre los 14 y los 30 años empecemos a enterarnos de que, por ejemplo, se ha firmado un acuerdo sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que sepamos en qué se trabaja la cooperación del desarrollo, porque eso, como os digo, en 15 años vamos a ser nosotros los que decidamos en esta sociedad, vamos a tener la responsabilidad sobre dónde va a ir nuestro país o cómo nuestro país se va a involucrar en los problemas que existen en el mundo. Entonces, bueno, digamos que por ahí va nuestro trabajo.
Oye, ¿le queréis hacer alguna última pregunta antes de Andrea? Andrea se iba a destacar ya con un aplauso, que la he visto con emoción para aplaudir. ¿A que sí, Andrea? Sí. Ya te veía que quería ya. ¿Alguna pregunta antes de terminar? A Miguel y a Pablo. ¿No? Quieren descansar un poquito también porque tienen clase a las 10. Entonces, oye, pues ahora sí, Andrea, le damos un aplauso a Miguel.